Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV. Hoy conoceremos algunos aspectos del estrés oxidativo en dos enfermedades muy prevalentes en nuestra población: diabetes y cáncer. Para ello conversaremos con el doctor Sergio Bechinger de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Acompáñenos. Sergio Bechinger es tecnólogo médico de la Universidad de Talca. Doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, se desempeña en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Ha participado en más de 13 publicaciones. Sus investigaciones apuntan a mecanismos de daño de la célula beta pancreática en la diabetes mellitus tipo 2, mecanismos moleculares del cáncer, estrés oxidativo y actividad antioxidante de productos naturales. Damos la bienvenida al doctor Sergio Bechinger de la Facultad de Salud de nuestra universidad. Bienvenido, Sergio. Gracias. Vamos a conversar sobre lo que tú estás investigando. Tú trabajas en diabetes principalmente y el componente asociado a estrés oxidativo. Para nuestros telespectadores, ¿a qué se refiere? ¿Qué se entiende por estrés oxidativo? Bueno, gracias por la invitación, Iván. Básicamente el estrés oxidativo se entiende como una condición en la célula en la cual hay un desbalance. Resulta que la célula constantemente está quemando nutrientes, esencialmente glucosa, ácidos grasos, para obtener energía. Y dentro de este proceso ocurren lo que se llama oxidaciones. Para que se entienda, la oxidación es cuando un elemento, moléculas de los que está hecho la materia, pierde electrones, que son parte de sus componentes. Esta pérdida de electrones conlleva una liberación de energía y gracias a eso nuestro organismo funciona. Y justamente para quemar los ácidos grasos y la glucosa se necesita oxidar y liberar electrones, que los captan otros átomos. Principalmente el oxígeno que nosotros respiramos. Por eso nosotros necesitamos oxígeno, para poder quemar estos combustibles y obtener energía. El problema es que este proceso siempre conlleva a la generación de especies que terminan siendo oxidativas, es decir, le empiezan a quitar electrones no solo a los nutrientes, sino también a las proteínas y las membranas de la célula, que son las capas que la protegen, dañándola. Es como un poco, hacemos la analogía como cuando un puente de acero o de hierro se termina oxidando. Es un proceso muy similar, solo que a nivel biológico. Y esto termina alterando las estructuras de la célula, dañándola y dando lugar a un sinnúmero de enfermedades. La célula tiene defensas para controlar esto, pero lamentablemente con el tiempo, con la edad o con ciertas condiciones patológicas, esto se exacerba y termina siendo la base para muchas enfermedades, entre ellas la diabetes mellitus. Solo, y a riesgo de que nuestros telespectadores sepan del tema, pero estoy pensando en aquel que eventualmente no lo conozca. Cuando tú hablas de células, ¿nuestro organismo está formado por células? Exactamente. Nuestro organismo podemos pensar que es una verdadera colectividad. Estamos formados por millones de células que básicamente unidas forman órganos. ¿Y esas células son microscópicas? ¿Las podemos ver a simple vista? La mayoría no las podemos ver a simple vista, son microscópicas. Sin embargo, algunas se pueden llegar a ver a simple vista, pero en laboratorios, como por ejemplo el caso de algunos óvulos animales, o el huevo de las gallinas, básicamente, parte a partir de una célula gigantesca. Pero la mayoría de las células no podemos verlas a simple vista. Todos los seres vivos en este planeta están hechos de células. La única excepción son los virus, que se discute todavía si son seres vivos. Pero ¿Y qué estructura? Voy a salirme brevemente del tema de estrés oxidativo, luego volvemos. ¿Qué elementos, qué moléculas están formando las células? Básicamente la célula es un gran compartimento que tiene una membrana externa que la cubre y protege, y dentro de ella hay un sinnúmero de elementos químicos, bioquímicos, moléculas, proteínas, hidrato de carbono, azúcares, lípidos. Básicamente la membrana que lo rodea es de lípidos. Y según el tipo de organismo es el grado de organización dentro. Por ejemplo, están las bacterias y arqueas, que son organizaciones más simples, pero igualmente muy exitosas, que no tienen núcleo ni organelos tan definidos como el caso de las células eucarióticas, que es la que estamos compuestos nosotros, los seres humanos, los mamíferos, los vertebrados en general, que tenemos ya orgánulos mucho más definidos como un núcleo, otras membranas internas que forman el retículo endoplásmico, la mitocondria, que inicialmente era otro organismo, etcétera, etcétera. Pero básicamente las dos formas de vida son absolutamente válidas. Eso sí, solamente los eucariontes, es decir, los que tienen núcleo y estos orgánulos bien organizados, han llegado a ser pluricelulares como nosotros, un organismo más grande. Entonces, es en esa célula, en esa estructura, en esas moléculas que están en el interior de esas células son las que
podrían llegar a oxidarse. Exactamente. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo, y a propósito, y volvemos al estrés oxidativo, qué genera, cómo se genera, qué provoca, qué facilita que una célula pueda oxidarse? Bueno, para entender eso hay que decir que la célula siempre está trabajando con el estrés oxidativo. De hecho, se habla de una especie de estrés oxidativo fisiológico. Es que, como te comentaba, lo normal. Es un proceso análogo, si lo decimos palabras muy simples, análogo a la combustión, a cuando uno quema un leño o quema el azúcar en el fuego, se obtiene energía de esa oxidación. Se incorpora el oxígeno del aire a estas moléculas que son fragmentadas en pedacitos, estos carbonos que están dentro de los azúcares, y se libera energía en el proceso que nosotros utilizamos para funcionar. Y eso siempre va asociado a oxidación. La célula tiene mecanismos con los cuales controla esa oxidación al límite para que no se produzca daño. Pero, lamentablemente, siempre se están produciendo moléculas oxidantes dentro de ese proceso que terminan dañando la célula. Cuando somos jóvenes, individuos jóvenes, tenemos nuestras defensas en muy buen estado, básicamente son proteínas, pero a medida que envejecemos, eso va perdiendo la célula la capacidad de defensa frente al estrés oxidativo y finalmente empieza a dañar la célula empieza a envejecer y empiezan a venir todos los problemas metabólicos e incluso hasta hay una base asociada también con cáncer en todo ese sentido. ¿Cuál puede ser en qué manera pueden participar los alimentos? Voy a llamarle en términos generales, voy a separar en dos grupos, los saludables y los no saludables. ¿De qué manera los alimentos, estos dos grupos, pueden influir en el estrés oxidativo? Lo que se piensa actualmente es que la influencia es muy alta. El tipo de dieta que uno consuma influye fuertemente en el riesgo de enfermedades crónicas cuya base está asociada al estrés oxidativo. Resulta que, como tú dices, hay un gran grupo de alimentos que son considerados saludables por muchas razones, y entre ellas porque son buenas para combatir el estrés oxidativo. Básicamente frutas y verduras. Las frutas y verduras contienen compuestos vegetales que naturalmente tienen muy buena acción reductora, que es lo opuesto a oxidante. Es decir, por decirlo de alguna manera, de muy buena manera, estas moléculas regalan electrones a esa molécula oxidante, y la molécula oxidante, al recibir electrones, deja de hacer daño, por decirlo de alguna manera. Y dentro de ese grupo están frutas y verduras, y dentro de otro grupo de alimentos saludables están todas aquellas carnes bajas en grasas saturadas que, si bien no se relacionan tan directamente con el estrés oxidativo, sí se relacionan con con la prevención de enfermedades cardiovasculares también. Aunque en el pescado también encontramos muchos ácidos grasos insaturados que, por la evidencia que se ha visto hasta ahora, ayudan a combatir el estrés oxidativo también. Y por el otro lado tenemos las no... ¿Cuáles serían las no saludables o las que favorecen el estrés oxidativo y por lo tanto tienden a dañar la célula? Serían todas aquellas ricas en hidratos de carbono y grasas saturadas. Bueno, básicamente las dietas de cafetería, las dietas dietas de comida rápida, como se habla en general. Rápida. Se ha visto que efectivamente nosotros, después de consumir comida, pasamos por un estrés oxidativo que es llamado técnicamente postprandial, que producto de la oxidación de los alimentos en la digestión, nosotros aumentamos el estrés oxidativo en el organismo. Pero, como te decía, si los alimentos son saludables y son ricos en antioxidantes, eso el organismo lo maneja muy bien. Pero si estas dietas son ricas en grasas, en carnes rojas, saturadas y azúcares, este oxidativo es más alto y con el tiempo va dañando la célula. Entonces, claramente ahí podemos diferenciar lo que son las dietas saludables de las dietas más bien dañinas y asociadas al estrés oxidativo. Además de la dieta saludable, rica en fruta, hortalizas, como tú planteas, en el comercio, en alguna farmacia o en supermercado, aparecen suplementos, voy a decir, antioxidantes. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Crees tú que favorezcan en parte la protección de la célula y por tanto del organismo? Ahí hay que ser súper responsable porque, por un lado, evidencia en el laboratorio mismo, efectivamente existen compuestos derivados de productos naturales que funcionan muy bien a nivel de célula, incluso a nivel de animales de laboratorio, contrarrestando el estrés oxidativo. Así que en teoría sí, podrían servir. Pero lamentablemente la evidencia a nivel de persona, a nivel de población, no ha sido lo suficientemente fuerte como para
que a nivel médico haya una política que sí la hay para los alimentos saludables, esto, 5 frutas al día, por ejemplo, Sí. una iniciativa muy buena, que ojalá los chilenos pudiéramos seguir más. No existe todavía una evidencia suficientemente fuerte con estos suplementos antioxidantes, qué sé yo, para poder, a nivel de ministerio, a nivel de los países, poder implementar, digamos, la política. Por lo tanto, esto se habla un poco de la paradoja de los antioxidantes, que funcionan muy bien in vitro y en laboratorio, pero in vivo los resultados son más bien moderados, son más bien modestos. Así que la recomendación general es que, si bien siempre consultando al médico, porque hay que dejar muy bien en claro eso, se habla mucho de terapias alternativas, pero si una terapia alternativa funcionara excelentemente bien, inmediatamente pasaría a la categoría de terapia convencional. Por lo tanto, la terapia alternativa siempre hay que tomarla con precaución, consultando al médico, puede que ayude, pero jamás va a reemplazar la terapia convencional. En el caso de que sí lo fuese, pasaría a ser terapia convencional. Pero siendo optimista, evidentemente funcionan en el laboratorio estos suplementos, por lo tanto, uno podría pensar que podrían ayudar, pero aún falta evidencia, más evidencia para poder decir que efectivamente producen un cambio positivo. Yo diría, sí, se pueden consumir con precaución, consultando al médico, podrían ayudar, pero de nuevo, lo más fuerte es dieta y algo que no habíamos mencionado, ejercicio, que son los componentes más saludables que podemos tener en nuestras vidas. Bien. Tengo antecedentes que en tu investigación tú trabajas con diabetes, células pancreáticas y busquemos las asociaciones entre estrés oxidativo, diabetes mellitus tipo 2 y haz la diferencia, por favor, con el tipo 1, porque llamarle a uno tipo 2, y luego la asociación con cáncer. Por lo pronto, sobre diabetes. Perfecto. Partamos diciendo qué es la diabetes mellitus. Diabetes mellitus, como le dice su nombre mellitus, dulce, meloso, son todo un grupo de enfermedades que tienen la característica de tener elevados niveles de glucosa en la sangre, del azúcar de la sangre. Está elevado. Yo creo que todos en la casa podrán decir, sí, tengo un pariente, un amigo con diabetes, porque es muy común. Y dentro de ese gran grupo de diabetes, hay 3 son las más importantes. Está la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. La tipo 1 es más bien de característica autoinmune. El sistema inmune lamentablemente se dirige y mata a las células productoras de insulina, que son las que permiten bajar los niveles de glucosa en sangre cuando uno ingiere alimentos, que es lo normal. ¿Cuáles son esas células productoras de insulina? Sí, las células beta pancreáticas, que están ubicadas en el páncreas, este órgano que como una gran glándula anexa al sistema digestivo que libera enzimas pancreáticas por un lado para digerir los alimentos y por otro libera hormonas endógenas. Y dentro de ellas destaca la insulina, que es la que permite, después de que uno come, le sube la glucosa normalmente, se libera insulina y la insulina permite que especialmente el músculo y los adipocitos, es decir, el tejido graso, la grasa, permitan captar esta glucosa y metabolizarla o almacenarla, es decir, utilizarla. Disculpa, para nuestros telespectadores, solo mencionar que el páncreas está ubicado en el abdomen, en la parte superior del abdomen, en el lado izquierdo. Solo Correcto. una precisión anatómica. Perfecto. Solo para terminar, la diabetes tipo 2, que es la más importante en Chile y otros países, básicamente lo que tenemos ahí es que esta diabetes sobreviene por estilos de vida sedentarios y con estas dietas poco saludables de las que hablábamos. Por eso está tan de moda estudiarla y tan importante. Y además es factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y el estrés oxidativo tiene que ver con la génesis o el origen de esta enfermedad. Sergio, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos. Perfecto.